Padre Celestial, como acabamos de cantar, reconocemos que toda la honra y la gloria es para ti, Señor. Y te pedimos que aún en este culto y en este momento en el cual su palabra va a ser expuesta, también tu nombre sea glorificado, Señor. Por medio de la exposición de este servidor, por medio de la atención de las personas que escuchemos tu mensaje, Señor, que juntos como tu iglesia glorifiquemos tu santo nombre. Que tú prepares nuestros corazones para estos tiempos tan preciosos como lo son, Señor, la Semana Misionera. Y le pido que usted nos dirija, que usted nos guíe, Señor, a tener un corazón ardiendo por el cumplimiento de su comisión. Toda la honra y la gloria es para usted, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a mi hermano que me acompañe al libro de Jeremías, capítulo 26. El título del sermón del día de hoy es Jeremías y su comisión, introduciéndonos en el tema de las misiones y esperando que este ardor por el cumplimiento de las misiones esté presente en nuestra iglesia. Dicho sea de paso, yo no sé si ha visto alguna de las paredes, mis hermanos, pero hay muchos misioneros que han puesto la información de sus congregaciones, de sus iglesias. Sería bueno que ahora al finalizar el culto usted pueda ver algunas de estas informaciones. Durante la semana se van a estar agregando más misiones con la información de ellos. Esperamos también que usted pueda estar viniendo en estos días. Jeremías y su comisión, vamos a estar estudiando el capítulo 26 del libro de Jeremías. Básicamente vamos a estar hablando de un bosquejo de 3 puntos. Y los 3 puntos que vamos a estar mencionando el día de hoy son primeramente la obediencia del profeta. Eso es lo que vamos a ver como primer punto. Luego vamos a estar viendo la rebeldía del pueblo. Y por último vamos a estar hablando de 2 ejemplos reales, ahí mismo en el texto. Jeremías capítulo 26, vamos a leer a partir del versículo 1, dice lo siguiente. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová. Voy a detenerme en esta primera porción, mis hermanos, para hacer un preámbulo, una introducción al contexto del cual nosotros estamos hablando. Lo bonito del libro de Jeremías y de algunos de los profetas mayores es que nos ubican muy bien en el año y en el momento específico en el cual el profeta está hablando. Y en este momento nos está ubicando en el reinado de Joacim. Si nosotros hacemos un estudio o si hacemos una memoria de lo que ha ocurrido en el tiempo durante el reinado de Joacim, podríamos llegar a una conclusión interesante acerca del contexto en el cual Jeremías está escribiendo. Primeramente podríamos recordar un rey antes, y aquí está, se le llama a Joacim, hijo de Josías. Yo creo que Josías es un rey bastante conocido, ¿verdad? Básicamente lo recordamos por iniciar en su reinado en una edad muy temprana. Lo recordamos por ciertas reformas que él hizo en el pueblo. Lo recordamos por haber sido un rey que hizo las cosas bien hechas delante de los ojos de Dios. Un buen rey para el pueblo Israel. Hay algo de Josías que usualmente no recordamos y lamentablemente está escrito. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos. La palabra de Dios no solamente habla las cosas buenas de las personas que aparecen allí. También habla las cosas malas que ellos hicieron. Y eso nos ayuda a verificar que es la palabra de Dios. Si hubiese sido un libro manipulado por el hombre, solo diría cosas buenas y dejaría de lado las cosas no tan positivas de los hombres. Sin embargo, la palabra de Dios habla lo bueno y lo malo de las personas. De Josías tenemos muchas cosas buenas que decir, pero hay algo malo que él hizo al final de sus días. Una locura, una pequeña locura. Se entrometió en una guerra que no le correspondía intrometerse. Estaba el rey de Egipto en camino para luchar contra Babilonia. Josías se involucra en esta batalla. El mismo rey de Egipto le dice, pero no vengo a pelear contra usted. ¿Usted qué parte tiene en esta batalla? Pero Josías se involucró en la batalla y eso trajo el caos e incluso la muerte para el rey Josías. Fue allí donde el rey Josías murió. Inmediatamente después del rey Josías toma el reino su hijo, el cual es Joaquín. Joaquín duró muy poco en el reinado, de hecho duró solamente 3 meses. Josías duró más de 30 años reinando, Joaquín duró solamente 3 meses. Y después de Joaquín viene
Joacim, que es el momento en el cual nos está ubicando el texto aquí. Joacim en otros textos se le llama también Eliakim, y en este sentido está Joacim escribiendo. Pero lo interesante de toda esta historia que yo le estoy mencionando es que hay caos en la nación. Ya Egipto hizo una batalla donde Josías murió, ya Joaquín mismo fue llevado como preso ante el imperio babilónico. Joacim mismo en su momento fue también llevado, es uno de los sitios de Babilonia contra la nación israelita. Mis hermanos, hay un momento difícil en el pueblo. El pueblo la está pasando mal. El reinado mismo de estos reyes que estoy mencionando, solo Josías hizo las cosas bien delante de los ojos de Dios. Tanto Joaquín como Joacim, se dice de ellos, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Solo como ilustración, cuando usted estudia el reinado de Josías, usted verá que Jeremías como profeta podía entrar al templo. Pero en este momento vamos a ver en el capítulo que no entraba al templo, que su labor la hacía en el atrio del templo. Y eso muestra la condición espiritual de la nación. En este contexto, un contexto duro, un contexto donde el pueblo probablemente está con resentimientos y con iras, Dios le dice a Jeremías en el versículo 2, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Aquí hay una comisión para el profeta. Dios le está diciendo específicamente, vaya y hable mis palabras. Lo comisiona para ir y hablarle al pueblo. Vea lo que dice el versículo 3, dice, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Era un mensaje de arrepentimiento, era un clamor. Hay algo que aclarar en el versículo 3, hay que tener cuidado de ver a Dios como un Dios que se arrepiente de algo que ya había dicho, cuando en otros textos vemos que dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, o en Santiago estudiamos que en Él no hay sombra de mudanza ni de variación. El hecho de decir que Dios cambia de parecer podría ser un atentado a la doctrina de una palabra un poco complicada, inmutabilidad, o sea, que Dios no cambia. Sería un atentado contra esa doctrina. Entonces, hay que aclarar un poco qué dice ese texto. Hay que tener cuidado, mis hermanos, en la palabra de Dios, cuando se dice de Dios específicamente en el Antiguo Testamento que Él se arrepintió de algo, puede significar dos cosas. Número uno, que hay un dolor interno en su corazón. En el caso de Génesis, capítulo 6, se menciona que se arrepintió Dios de haber creado al hombre e inmediatamente explica lo que significa y dice, le dolió en el corazón. A eso se refiere con arrepentimiento. Y en otros casos, muy semejante a este, se refiere a la forma en la que Dios quiere darse a entender al hombre, usando un lenguaje que el hombre comprenda, hablando de que necesariamente Dios está dando un mensaje donde quiere que el ser humano se arrepienta. Mis hermanos, está hablando Dios por medio de Jeremías. El mensaje es literalmente toda la palabra de Dios, dice el versículo 4, donde está escrito el mensaje, dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones. Es un mensaje algo duro, evidentemente, pero es un mensaje que pretende que el pueblo escuche las verdades de la palabra de Dios y el pueblo se vuelva hacia Dios para cumplir su voluntad. Dice, pondré esta casa como silo. Recordemos que este mensaje es dirigido a Judá, donde en Judá está su templo. El templo de los judíos. Y cuando dice como silo, se está refiriendo específicamente a ese lugar donde primeramente estuvo el tabernáculo puesto y después de las batallas ese lugar fue devastado y no hubo más tabernáculo allí, no hubo más presencia de Dios allí. Dios le está diciendo a Israel, eso puede pasar aquí en Judá, puede que ya no haya más presencia de Dios por medio de la representación del templo. Ese es el mensaje.
Esa es la comisión. Él está enviado para decir un mensaje. ¿Y cómo responde el pueblo rebelde? Que este es nuestro segundo punto el día de hoy. Y los sacerdotes y los profetas, que se supone que deberían ser de un alto nivel espiritual, que se supone que deberían percibir mayormente el mensaje de Dios y su palabra, fueron ellos, los sacerdotes y los profetas. Y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Después de una comisión de Dios, después de un mensaje dictado por Dios, Jeremías está obedeciendo el mensaje que Dios le está enviando a predicar. El pueblo responde: de cierto morirás. Mis hermanos, esto no se aleja a la realidad de aquellos que cumplen con la gran comisión al día de hoy. Yo no sé si usted tiene mucho contacto con redes sociales o noticias, pero hace poco salió la historia o el testimonio de un pastor bautista en Camerún asesinado. Es extraño que una persona tenga que padecer este tipo de sufrimientos cumpliendo la voluntad de Dios, pero no ha de extrañarnos cuando la misma palabra del Señor dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, si a pesar de esa persecución, de esas luchas y de esos sufrimientos, estamos dispuestos a cumplir con la comisión. Jeremías estuvo dispuesto. Dios le dio una comisión: vaya y predique. Vienen momentos donde se le dice a él: de cierto morirás. Pero Jeremías sigue dispuesto a cumplir su comisión. Nosotros, como iglesia en esta época, podemos decir de nosotros mismos que estamos representando o gozando las bendiciones del nuevo pacto. Lo que el Nuevo Testamento habla para nosotros es una riqueza espiritual. Las bendiciones del nuevo pacto se hacen visibles ante nosotros. Pero eso no nos exime de cumplir la orden de Dios, como la de Dios a Jeremías, de ir y predicar al pueblo todas las palabras. Tenemos personas a nuestro alrededor que no han escuchado el mensaje, que necesitan escucharlo. Y usted y yo somos representantes de la verdad y de la luz del Señor Jesucristo, mis hermanos. ¿Amén? Y siendo representantes de su mensaje y de su luz, tenemos que predicar el evangelio con propiedad. Nos gozamos cuando decimos que tenemos la verdad en nuestros corazones, en nuestra escritura y en nuestros púlpitos. Pero ¿cuánto nos gozamos en compartir esa verdad? ¿Estamos compartiendo la verdad? ¿Estamos apoyando a aquellos a quienes comparten esta verdad en los lugares donde representan la sana doctrina? Dios quiera que así sea, y Dios quiera que este año, digamos, vamos a apoyar muchísimo más, porque hay personas predicando la sana doctrina en distintos lugares de nuestro país y fuera de nuestro país. Aunque la respuesta en la sociedad no sea la mejor, como está ocurriendo en este pasaje. Versículo 9 dice: ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Catalogan el cumplimiento de la comisión de Jeremías como una pena de muerte. Mis hermanos, si fuese legal en nuestro país pagar con pena de muerte a personas que prediquen el evangelio exclusivo del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, créame que algunas personas accederían a eso por el odio que sienten ante el mensaje del cristianismo. Y yo creo que todos nosotros hemos sido testigos de eso. Estamos en una sociedad que no ama el evangelio. Pero la verdad es que nunca el mundo ha amado el evangelio. Nunca el mundo ha amado la palabra de Dios. Pero usted y yo
somos comisionados a predicarle al mundo un mensaje que el mundo no ama. ¿Nota lo importante de nuestra comisión? Podríamos equivocarnos para ponerle un poquito de sazón a este mensaje, tal vez un poquito de especias. Decía una persona, llegaba un poco en algunos de los lugares donde nosotros trabajamos, mi esposa y yo, la persona cocinaba y había algo ahí que había quedado tal vez de la cocina y decía, échale mantequilla, con mantequilla todo se arregla, ¿verdad? Algunos de nosotros quisiéramos echarle mantequilla al evangelio para que no suene tan mal, para que no sepa tan feo. Pero a eso nos llamó el Señor. Nos llamó a predicar la palabra de Dios tal y como es. Y predicando esa palabra, créanme mis hermanos, que hay más fruto predicando la palabra fiel que tratando de sazonarla. Concentrémonos en ser fieles en la predicación del Evangelio de Dios tal y como es. A pesar de las consecuencias y a pesar de un mundo que quiera matar a aquellos que predican dicho mensaje. Sigue diciendo, mis hermanos, el texto, versículo 12. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. La conclusión de Jeremías en este versículo es, ustedes están diciendo que mis palabras son dignas de pena de muerte, pero yo les quiero decir, dice Jeremías, estas palabras me las envió Jehová para que yo las predicara. No son palabras de Jeremías, son palabras de Dios. Saben, mis hermanos, nuestra labor como evangelistas, nuestra labor abrazando el evangelio de la palabra de Dios es simple y sencillamente ser heraldos de Dios. Un heraldo en la época antigua era una persona que simple y sencillamente iba al pueblo y comunicaba lo que el rey quería decirle al pueblo. Si el mensaje no era agradable, la ira del pueblo no era contra el heraldo, era contra el rey. Eso nos corresponde a nosotros. No predicamos un mensaje humano, predicamos el puro y santo mensaje del Evangelio de la salvación por la fe y el arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Y este mensaje tiene poder. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo dice del Evangelio, yo no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación. Dice el mismo libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿dudamos de que haya poder en el evangelio puro e intacto para salvar a las almas? No, porque ahí está Dios y su poder convenciendo al pecador de su pecado por medio del Espíritu Santo que convence al hombre de justicia, pecado y juicio. Hay que predicar el evangelio tal y como es. Y aquí yo le hago una pregunta y aprovecho este momento. Pregúntese usted mismo, ¿ya le fue predicado el evangelio tal y como es? Si el evangelio que le fue predicado le prometió una vida sin problemas, sin luchas y sin cargas. Si el evangelio que le fue predicado le dijo dentro de su mensaje que no va a haber responsabilidades dentro de su cristianismo, déjeme decirle que ese evangelio fue un evangelio erróneo. Nosotros nos identificamos con Cristo no solamente en su resurrección, sino también en sus sufrimientos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cumplir la gran comisión a pesar de estos sufrimientos? Versículo 13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, dice Jeremías, he aquí estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. ¿Notan la profundidad, la convicción que tenía Jeremías de predicar el evangelio? Y decir, yo lo predico, es lo que Dios me dijo. Y si algo van a hacer conmigo, hagan lo que ustedes quieran, pero yo voy a decir el mensaje que Dios me envió a decir. Versículo 15, mas sabed de cierto que si me matáis,
Sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Recalca de nuevo, este mensaje es de Dios, no mío. Y si me matan, están matando sangre inocente que no necesariamente está actuando a favor de una pena de muerte o para merecer una pena de muerte. Versículo 16, y dijeron los príncipes y todo el pueblo, los sacerdotes y profetas, noten esto, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Algunas personas en ese momento dijeron, no lo maten, esto no merece que Jeremías muera, porque está hablando en nombre de Dios. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra, hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo. Y aquí vamos a nuestro tercer punto en este mensaje. Hay dos ejemplos reales. El primer ejemplo de ellos dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y noten esta pregunta, en el versículo 19. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo Judá? ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? El primer ejemplo que muestra es Miqueas profetizando en tiempos de Ezequías. Y en ese ejemplo dice, atendieron correctamente la palabra de Dios. Miqueas habló la palabra que Dios había enviado, el pueblo accedió, respondió positivamente a ese mensaje y Dios dio su bendición. Ese es un ejemplo de una de las respuestas que puede haber cuando usted y yo prediquemos el Evangelio. Pero no es el único. Hay otro ejemplo. Versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatam, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto, lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Esta es la otra respuesta al mensaje que predicamos. En el caso de Miqueas, se le concedió la vida, las personas atendieron su mensaje y lo recibieron y hubo bendición en el pueblo de Dios. En el caso de Urías, el que se menciona acá, hubo tanta persecución contra él que incluso mandaron personas a Egipto a buscarlo para matarlo. Mis hermanos, esos dos ejemplos reales siguen siendo reales al día de hoy. Hay formas en las que las personas van a responder al mensaje del Evangelio. Una, atendiéndolo, escuchándolo y cambiando lo que haya que cambiar. Y otra, ignorándolo, odiándolo, despreciando a los mensajeros. Pero sea cual sea el caso, tenemos una comisión que cumplir. Como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una comisión que cumplir. No cumplimos la comisión del mensaje que Dios nos ha delegado dependiendo de las circunstancias. Lo cumplimos porque Dios habló y yo obedezco. Ahora, tratando de ligar este capítulo que acabamos de leer con las verdades en las cuales nosotros nos desenvolvemos en el nuevo pacto, puedo decir lo siguiente.
Las palabras que Dios le envió a Jeremías para que predicara, allí están, literales. En el versículo 4 les dirás: así ha dicho Jehová, si me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, y pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Ahí está el mensaje literal, Dios lo dio. Saben, mis hermanos, el mensaje que nosotros predicamos también ya Dios lo dio de forma literal. Dice Jesús en Mateo capítulo 28 que toda autoridad le es dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allá está la predicación del Evangelio. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es ser testigos. El libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que él predica lo que así mismo recibió, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras y que fue visto de muchos. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Ahí está escrito, no tenemos que agregarle nada, no tenemos que inventar un mensaje, mis hermanos. Tenemos una comisión de parte de Dios para su cumplimiento, y tenemos que cumplir la comisión a pesar del entorno que esté a nuestro alrededor. Ahora, ligando esto, mis hermanos, con la preciosa semana que estamos por empezar, yo voy a darle 3 aplicaciones para tratar de absorber este texto, este capítulo, para nuestra vida personal y aplicarlo de manera correcta. La primera aplicación se basa en el primer punto: el profeta fue obediente a predicar el mensaje que Dios le envió. Y la aplicación que yo podría dar para cada una de las personas que está aquí es: seamos obedientes para cumplir aquella comisión que Dios nos ha dado, ir y predicar el Evangelio al pecador. Tenemos que ser luz como iglesia. La sana doctrina tiene que brillar. Tenemos la comisión en nuestras páginas de la palabra de Dios, en nuestras bocas y en nuestros corazones. Tenemos que predicarla. Si todo el mundo sufriera de una enfermedad y solo usted tuviera la cura, y la cantidad de cura que usted tuviera fuera una cura ilimitada, ¿no iría usted corriendo a repartir esa cura a todas las personas que estén a su alrededor? Mis hermanos, todos los hombres somos pecadores. Y usted y yo, por la gracia de Dios y su Espíritu Santo convenciéndonos, hemos sido encontrados por Dios para salvación. ¿Y cómo no vamos a compartir esta verdad con otros? ¿Cómo vamos nosotros a dejárnosla? De eso se trata misiones. Ir y cumplir el mensaje que Dios nos ha encomendado. Ahora, le hago una pregunta muy sencilla. Usted puede ver las paredes que están aquí en el templo, algunas de ellas, y yo le pregunto: ¿se desenvuelve usted en su andar diario, en su día a día, en Tárcoles? ¿Anda usted muy a menudo por ahí? No, yo tampoco, ninguno de nosotros. Quizá pasemos algún momento por Barrio Cuba, tal vez haya algún mandado que hacer por ahí, pero no nos desenvolvemos. Tal vez en Guanacaste lo más que hacemos algunos es pasear. Mis hermanos, si yo no tengo presencia ahí, pero hay personas que tienen presencia ahí, ¿qué puedo hacer? Es parte del cumplimiento de la gran comisión. Es sostenerlos, es apoyarles. Y ojalá que esta iglesia se comprometa este año. No estoy diciendo que no estemos comprometidos. A Dios sea la gloria, porque es una iglesia que ha dado para las misiones. ¿Pero podemos dar más? Bueno, yo creo que sí. ¿Y qué pasa si vamos a un lugar donde no hay?
una iglesia en este momento? ¿Qué pasa si eventualmente dentro de la misión y la perspectiva de la iglesia nace la intención de abrir una iglesia nueva en X localidad? ¿Qué pasa si hablamos de ello con una pared vacía, donde todavía no hay un misionero predicando la palabra? Más de 180 países están inscritos en la ONU. ¿Y en cuántos de ellos hay presencia del Evangelio? El cumplimiento de la Gran Comisión es en serio, mis hermanos. Ahora bien, la Gran Comisión no es solamente en esos lugares. También hay un círculo alrededor suyo al cual usted sí puede ir. Ahí están sus compañeros de trabajo, ahí está su familia, ahí están sus vecinos. Eso también es misiones. Seamos misioneros todos y llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Eso también es misiones. Entonces, como primera aplicación, si el profeta fue obediente para cumplir el mensaje, seamos nosotros obedientes al mensaje de la Gran Comisión. Como segunda aplicación, podemos ver que el pueblo fue rebelde. En el segundo punto de este sermón. Y en ese sentido, mis hermanos, sepamos que nuestro evangelio no siempre va a ser aplaudido y no siempre va a ser bien recibido, pero a pesar de ello, sigamos fieles. Sigamos fieles. Usted no ve a Jeremías flaqueando cuando las cosas estaban mal. Usted ve a Jeremías siendo fiel en la predicación de la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias. Y como tercera aplicación podría decir que hay ejemplos reales. A algunos les va bien durante su predicación, a algunos les va mal durante la predicación, pero ¿saben dónde está el enfoque y alrededor de qué gira todo? Alrededor de la palabra predicada. Al fin y al cabo, las bendiciones o las situaciones difíciles que experimente la persona que predica la palabra son secundarias, porque algún día estaremos todos en la presencia del Señor gozando de Él. Y allí todos en la misma condición. Así que prediquemos el Evangelio, mis hermanos. Tenemos ejemplos reales de que a algunos les va bien, a algunos les va mal, pero no se enfoque en cómo le va a la gente que es fiel a la predicación de la Gran Comisión. No se enfoque en eso, enfóquense en lo que Dios pide de nosotros. Que prediquemos su palabra a todo el mundo. Decía a modo de ilustración, y lo mencionaba hoy en la clase de jóvenes, que hay personas que descienden al pozo y hay personas que sostienen la cuerda. Pero al fin y al cabo todos son importantes para la obra misionera. Hay personas que están allá en el pozo. Hay personas que le sostienen por medio de su esfuerzo económico, en oración, espiritual, de acompañamiento. Mis hermanos, pero la comisión es de todos. Toda la iglesia tiene parte en esta preciosa comisión de la predicación de su precioso evangelio. Y termino con esta última pregunta para hacerle un reto personal a usted. Son dos preguntas. Número 1, ¿ya creyó usted en el mensaje del evangelio que nos corresponde predicar? Pero primero le pregunto, ¿ya creyó usted en ese mensaje? Puede que sí, puede que no. Y número 2, si usted ya creyó en ese mensaje, ¿lo está predicando? ¿Está apoyando a aquellos que lo predican? Esta semana vamos a estar escuchando a misioneros que lo están predicando. Esperemos que todos estemos aquí, mis hermanos. Ojalá que la capilla estuviera así como está, escuchando y dando apoyo a esos misioneros. ¿Va a estar usted? No solo durante la semana, sino con su apoyo durante el año. ¿Va a estar usted? Bueno, de mi parte yo le puedo decir bienvenido sea, tanto a la semana misionera como al apoyo que nosotros podemos dar a esas personas que predican la palabra. Pero misiones no es solo eso, no es solo que otros vayan, yo también tengo que ir. Y tenemos muchos lugares donde ir. Entonces, número 1, ¿ya creyó usted en ese mensaje? Y número 2, ¿lo está predicando o está apoyando a los que lo predican? Y yo creo que en base a esas dos preguntas
tenemos muchas decisiones que tomar el día de hoy. Todas para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece si inclina su cabeza y cierra sus ojos por un momento? Con su cabeza inclinada, con sus ojos cerrados. Me gustaría ver el testimonio de ustedes reflejado en una mano en alto si usted me dice, yo ya creí en ese mensaje. Yo estoy seguro que soy un hijo de Dios. Yo ya vi a Jesucristo como el Mesías, quien vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Yo ya me arrepentí de mis pecados y yo ya tuve fe en Él. Yo soy un hijo de Dios. Doy testimonio de eso levantando mi mano. ¿Hay alguien así? Amén, gracias. Gracias a Dios, amén. Le agradezco. Muchas gracias por levantar su mano. Puede bajarla. Quizá hay alguna mano que no se pudo levantar ante esta pregunta. Alguien que diga, no sé si soy un hijo de Dios. No sé si yo ya creí en este mensaje. Tengo dudas al respecto. Si hay alguien en esa condición, nadie está viendo a nadie, ¿levantaría su mano? ¿Hay alguien así que diga, yo quiero arrepentirme de mis pecados? Yo quiero depositar mi fe en el Señor Jesucristo. ¿Hay alguien así que levante su mano en esta mañana? Mis hermanos, entonces si todos los que estamos aquí confiamos y sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, le pregunto, ¿está involucrado usted en el cumplimiento de su gran comisión? Jeremías tuvo su comisión y la cumplió. Le pregunto a usted, ¿está usted cumpliéndola? Número 1, predicando, y número 2, apoyando a los que predican donde yo no puedo ir. Bueno, tal vez haya decisiones que tomar, tal vez haya que decirle al Señor, perdón, porque no estoy tan involucrado como debería estarlo. Y yo creo que hoy es un buen momento para tomar decisiones. Hay alguien que con toda humildad diga, yo tengo cosas que cambiar en cuanto a mi cumplimiento personal de la gran comisión. Ya sea mi predicación o ya sea mi apoyo a las personas que predican donde yo no estoy. Yo estoy fallando quizá en esta área. Y yo quiero pedirle perdón a Dios y quiero comprometerme a serle fiel. ¿Hay alguien así que levante su mano? Amén, gracias a Dios, amén. Gloria a Dios, amén, amén. Amén, gracias. Amén, gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Hay alguien más levantando su mano? Que levantar su mano haya sido el primer paso. Pero después de esta oración, que venga su cumplimiento. Amén, gracias. Y se transforme en una convicción. ¿Qué les parece si oramos, mis hermanos? Y ponemos todo en las manos de Dios. Padre Celestial, entramos en su presencia gozosos, Señor, de que podemos entrar libremente y hallar oportuno socorro, Señor. Gracias por el libre acceso que tenemos a su presencia por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, entendemos por medio del texto que estudiamos que Jeremías cumplió la comisión que usted le delegó. Pero entendemos que nosotros tenemos también la nuestra, la cual gira alrededor de un Cristo, de el Mesías que vino a esta tierra para morir, ser sepultado y resucitar. Una comisión que gira alrededor de decirle al pecador que se arrepienta y que crea. Y Señor, reconocemos que a veces fallamos en el cumplimiento de esta comisión, ya sea porque callamos en nuestra predicación o también porque no apoyamos a aquellos que están donde nosotros no podemos estar. Y de la forma más humilde, Señor, te pedimos perdón. Que nos cambies, que nos ayudes a percibir la gran comisión como algo de mayor importancia. Te pedimos, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que brille por medio de su evangelio y su palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que en los lugares donde tú nos has puesto, en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio,
tú nos ayudes a brillar con el mensaje de tu santo evangelio. Toda la honra y la gloria es para usted, porque si somos dignos de predicar tu evangelio no es por nuestras obras, es porque su gracia nos alcanzó. Y viviendo en tu gracia, Señor, queremos que otras personas experimenten esto, predicándoles la palabra. Y Señor, toda la honra y la gloria es para usados a su sola voluntad. Toda la honra y la gloria es para usted. Nos ponemos en sus manos y le pedimos que nos lleve bien, con bien a nuestras casas, que nos pongas un corazón dispuesto a venir a tu casa en el segundo culto de hoy en la tarde, y que como iglesia bautista, como templo bautista de Tibás, cumplamos nuestro deber de darte a ti todo honor y toda gloria. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. De esta manera estamos despedidos del culto del día de hoy. Salúdense unos a otros. Pueden ver los murales misioneros y que sea una bendición para todos. Aló. El coro de adultos tiene una pequeña reunión aquí al frente. Entonces ojalá que no se puedan marchar sin antes pasar por aquí con mi hermano Manolo.